¿Qué tal a todos? Arrancamos con esta explicación donde vamos a desarmar una de las tecnologías más increíbles y a la vez más ignoradas del mundo moderno, las redes locales. Todo el tiempo estamos mandando mensajes, compartiendo archivos, ya saben, lo normal. Pero casi nunca nos detenemos a pensar en la arquitectura invisible que hace que todo esto pase en una fracción de segundo. Y lo mejor, sin que los datos choquen entre sí todo el tiempo. Ethernet, junto con sus famosos switches o conmutadores, es esa columna vertebral que pone orden en todo este caos digital. Hoy vamos a desmenuzar sus reglas, su estructura matemática y la lógica verdaderamente brillante que la hace funcionar. Y es súper válido preguntarnos si tenemos decenas o incluso cientos de computadoras, impresoras y teléfonos conectados al mismo tiempo en un edificio. ¿Cómo le hacen para hablar entre ellos sin que la información le llegue al dispositivo equivocado? Imagínense esto como un sistema postal súper eficiente, pero a nivel local. Para que una carta llegue del escritorio A al escritorio B, necesitamos un formato de sobre estándar, direcciones clarísimas y un cartero estrella que sepa de memoria cada rincón del edificio. Bueno, pues en las redes, Ethernet nos da ese sobre y esa dirección, mientras que el switch es nuestro cartero maestro, asegurándose de que cada paquete llegue rapidísimo y sin errores. Bueno, para entender cómo logran esto, nuestra ruta de hoy es la siguiente. Primero, las subcapas de enlace de datos. Luego nos metemos a la trama Ethernet. De ahí pasamos a descifrar la dirección MAC. Después, cómo categorizamos el tráfico. Y cerramos con la tabla MAC del switch. Bien, arranquemos con el punto 1, las subcapas de enlace de datos. Vamos a ver esto desde una vista panorámica. Antes de mandar un solo bit al cable físico o por el aire, hay reglas muy claras bajo los estándares internacionales 802. Y para no complicar todo en un solo bloque gigante, estos estándares dividen las tareas en dos subcapas complementarias. Es una decisión de diseño, la verdad, genial, porque permite que el software de la red por un lado y los cables físicos por el otro puedan hablar entre sí sin depender rígidamente el uno del otro. Y aquí es donde vemos el contraste clave. Arriba tenemos la subcapa LLC, o control de enlace lógico. Su chamba principal es ponerle una etiqueta al paquete para decirle al software exactamente qué protocolo de red se está usando. Es el comunicador. Por otro lado, la subcapa de abajo, la MAC, está mucho más pegada al hardware. Esta agarra la información, la empaca, controla cómo entra el medio físico y, súper importante, le pone la dirección física local. Sin esto, la red sería un caos total. Pasemos al número 2. ¿Qué hay dentro de la trama Ethernet? Si abrimos ese sobre del que hablábamos, esto es lo que encontramos. Fíjense cómo todo está ordenadito de manera secuencial. Lógicamente, primero lleva la dirección MAC de destino y luego la de origen, justo en ese orden. De ahí sigue un campo que nos dice el tipo o la longitud. Y después, claro, nuestros datos reales. Pero la cosa no acaba ahí. Para estar 100% seguros de que el paquete no se arruinó en el camino, al final le pegan una secuencia de verificación de trama, o FCS. Es como un sello de garantía. Si al llegar los cálculos matemáticos de este sello no cuadran, el dispositivo dice «esto está roto» y lo tira directo a la basura digital. Y ojo, porque este sistema tiene reglas de tamaño sumamente estrictas. Una trama válida tiene que pesar por lo menos 64 bytes y máximo 1518 bytes. O sea, la red es brutalmente implacable en esto. Si llega un bloque de menos de 64 bytes, lo considera un fragmento de colisión y lo descarta al instante. Los ignora por completo. Y si se pasa del máximo establecido, a esas se les llama tramas jumbo o gigantes. Hoy en día, algunos equipos modernos de alta velocidad sí las soportan para mover muchísima información más rápido de forma eficiente, pero se salen de la regla estándar. Ok, llegamos al punto 3, descifrando la dirección MAC. 48. Este número es el corazón de todo. Cada dirección MAC que viene grabada en el hardware mismo tiene una longitud binaria de exactamente 48 bits. Y como leer 48 unos y ceros sería una pesadilla para nosotros, normalmente los agrupan y te los muestran visualmente como 12 dígitos en formato hexadecimal. Ahora, el chiste de este sistema es que la dirección MAC tiene que ser absolutamente única en todo el mundo, como un acta de nacimiento digital inalterable. ¿Y cómo logran que no se repitan? Pues partiendo la dirección a la mitad. Los primeros 6 dígitos hexadecimales son el famoso OWI, que el IEEE le asigna directamente al fabricante, llámese Cisco, Intel o quien sea. Y los 6 dígitos que sobran ya los pone el fabricante en secuencia, operando prácticamente como un número de serie de la fábrica. Con esta regla tan sencilla, aseguran una identidad irrepetible. Vamos al número 4. ¿Cómo categorizamos el tráfico? Básicamente, la red maneja las comunicaciones en 3 sabores. El unicast es la comunicación estándar 1 a 1. Va de un origen a un solo destino específico. Luego tenemos el broadcast, que es fascinante. Usa una dirección MAC de puras letras F en hexadecimal.
Cuando mandas una trama ahí, es literalmente como agarrar un megáfono en la oficina. Todos los dispositivos de la red local lo reciben y, lo peor, tienen la obligación de procesarlo. Y finalmente está el multicast, que manda cosas a una dirección reservada especial. Entonces, solo un grupo de dispositivos que están sintonizados escuchando esa dirección lo procesan, evitando saturar a todos los demás. Y finalmente, el punto 5, la famosa tabla MAC del switch. Entonces, el punto crucial es este. Un switch de capa 2 vive en su propia burbuja de hardware. No sabe absolutamente nada sobre direcciones de Internet. No le importa si estás mandando un mensaje o cargando una página web. Está completamente ciego al contenido. El único factor que le importa a este aparato para enrutar datos a gran velocidad es leer la dirección MAC de destino en esa capa de enlace. Eso es todo. Y para ejecutar esta magia con tanta precisión, el switch hace un proceso lógico de 2 pasos en cuestión de milisegundos. Paso 1. Cuando entra el paquete, lee la dirección de origen y aprende, diciendo, mira, esta máquina está conectada en este puerto. Y de inmediato, en el paso 2, analiza la dirección de destino y toma la decisión para despachar el sobre exactamente por la puerta correcta. Vale la pena profundizar un segundito en ese primer paso, el proceso de aprendizaje. Cuando lo prendes por primera vez, la memoria del switch está vacía. Se va llenando simplemente observando. Si ve llegar tráfico de una compu que no tiene registrada, anota esa dirección MAC con su puerto de entrada en su base de datos. Pero como las redes cambian y las cosas se desconectan, el switch les pone cronómetros. Les da un tiempo de vida, por lo general unos 5 minutos. Si un dispositivo se queda en silencio todo ese tiempo, el switch borra la dirección para mantener el sistema limpiecito y eficiente. Y esto nos muestra brillantemente qué pasa a la hora de enviar. Cuando el switch busca en su tabla y el destino es conocido, es un proceso simple y silencioso. Manda la trama directito por el puerto que le toca, y nadie más en la red se entera. Sin embargo, ¿qué pasa si le piden buscar una MAC que todavía no ha aprendido? Pues su solución de contingencia es inundar la red. Avienta esa trama por todos los puertos activos al mismo tiempo, menos por el que llegó, asegurándose de que el destinatario adecuado eventualmente la reciba y conteste. Hemos trazado todo el recorrido, desde la subcapa de enlace de datos, pasando por las tramas y las direcciones MAC, hasta ver cómo los switches construyen dinámicamente estas tablas para enrutar tráfico local con una eficiencia fenomenal. Todo este ecosistema de capa 2 funciona a la perfección en tu casa o en una empresa. Pero nos queda una pregunta gigante. Si el direccionamiento MAC es solo físico y limitado ahí en corto, y los switches solo saben inundar o reenviar por puertos directos, entonces ¿cómo se conecta tu computadora no a la impresora de al lado, sino a un servidor web en otro continente? Ahí es donde las limitaciones de la red local nos topan con pared, marcando el fin del trabajo del switch y el nacimiento de una arquitectura mucho más amplia enfocada en redes a nivel global. Y con ese pensamiento provocador, cerramos nuestro recorrido de hoy por esta infraestructura invisible que nos conecta todos los días. Hasta la próxima.